buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profesor. Muy bien, Buen día, gracias. profesor. Buenos días, Bien. ¿todo bien? Buen día, Muchas gracias. profe. Buen Buen día, día, profesor. buenos días. Bueno, estamos en la tercera semana. Espero que no hayan tenido dificultades en el proceso de la semana 2. Y hoy vamos a conversar sobre una situación también que es fundamental, que es el diseño curricular. Vamos a también tratar de relacionar con otro elemento como el plan estratégico que generalmente se encuentra dentro de una institución. Y también eso nos puede permitir entender si la institución tiene también una proyección así segura, en el sentido de cuando hay un plan de trabajo bien hecho, también representa una garantía en el momento que cuando uno asume una labor dentro de la educación superior. O sea que no sé hasta qué punto nosotros podemos ser exigentes cuando estamos en búsqueda de un trabajo. En principio, quizás eh, vamos a estudiar el campo también de manera general, siendo que hay muchas universidades privadas y también públicas que tienen su propio reglamento de ingreso del docente. La mayoría trabaja en forma semestral, por lo que también hay que ver si eso tiene una continuación dependiendo de la asignatura que uno enseña. Entonces la parte del currículum es lo que sostiene todos esos elementos que le voy diciendo y esto va a estar relacionado con el diseño que nosotros vamos a ver hoy en la semana 3. Entonces esto es lo que hemos recorrido, la semana 2 que se está terminando el tiempo de la presentación del cuestionario, que hasta el día de mañana, y nos ubicamos en este sector, diseño curricular. Estoy seguro que ustedes tienen idea de lo que es un diseño curricular. Acá tenemos los materiales, hay como seis, seis materiales que así también como venimos trabajando vamos a usar para la guía de lectura como para responder a este cuestionario 3, que va a estar habilitado desde hoy, 12 horas, hasta el 6 de junio, 23:59 horas. Del, entonces eso es lo que vamos a revisar. Yo le decía que hasta mañana el cuestionario 2, en realidad ya creo que se cerró ya anoche. Vamos a revisar. Espero que hayan podido completar. Sí, anoche. 30 de, 30 de mayo. Y también sabemos la dificultad, si existe, entonces ustedes me escriben en la mensajería, que no hay ningún inconveniente. Que también estamos comunicándonos con el delegado, que en caso que haya alguna cuestión particular, por ejemplo el corte de energía, eso sí requiere de otro tipo de tratamiento porque se le tiene que dar la segunda oportunidad. Eh, Considerando que los cuestionarios están abiertos para completar o para acceder una sola vez. Ahora cuando la dificultad obedece a corte de energía o, no sé, termina la batería, por ejemplo, entonces en ese caso sí, ustedes deben explicar en la mensajería el motivo del problema, entonces ahí yo voy a entender también qué hacer. Pero si ustedes me dicen si me puede habilitar, entonces yo no voy a... O sea, voy a habilitar, pero no le va a permitir entrar porque ya entraron una vez. No sé si este grupo, pero también a veces encontramos dificultad cuando la información no es completa. Porque como son varios grupos,
Y si me dice, me saluda, yo veo que está su nombre ahí, pero si no me dice el módulo y el grupo, a veces cuesta encontrar. Voy a encontrar, pero es difícil de hallar muchas veces. De momento yo no veo ningún mensaje abierto en la plataforma. A ver, Magdi, puede ser Magdi. Sí, sí, buen día, profesor. Yo Magdi. te escribí en la plataforma porque sí tuve inconvenientes y no pude terminar mi examen. Mira que yo no estoy observando ningún mensaje en este momento. Usted también puede visualizar. En este lugar tiene que escribir Magdi. Y justamente en ese lugar escribí, pero justo no veo que tenés ningún mensaje, pero tengo, porque yo entré en la página y te escribí, Bueno, porque tuve inconveniente. entonces vamos a volver a revisar, tanto vos y como yo también voy a volver a revisar para ver qué pasó ahí. Ok, profe, gracias. Sí, de O si todo. no, te vuelvas a escribir nomás otra vez. Dale, entonces me hace recordar y yo le voy a habilitar. Ok, muchas gracias, profesor. Y así como le digo, es importante que ustedes me comenten qué tipo de dificultad tienen. Entonces yo ya voy a saber cómo proceder también y cumplir con ustedes. Estamos a tiempo. Esta es la semana 3. Entonces, antes que se complete el cuestionario final, también es importante que ustedes ya vean los posibles problemas que hay. Magdi, ¿volvió a levantar la mano? No, ya no, profesor. Bueno, Ahí, compañero. Luis, adelante. Buen día, profe. Buen día. Por si acaso hay compañeros que quieren ingresar, porque están enviando en el grupo que no pueden ingresar en el enlace, pues. Yo ahora no visualizo, Luis, ninguna solicitud. Bueno, profe, gracias, profe. No sé si hay problema también de cruce de... Esta mañana yo volví a enviarlos a los correos y creo que muchos Sí, entraron así. sí, profe, yo había dicho que iba a ser el mismo enlace, pero al final tenemos otro, pero en el de ahora lo que no pueden entrar, dicen. Pero voy a ver qué pasa acá en el grupo. Sí, dale. Esto sí ya... En realidad tenía que ser así desde el principio, solo que no sé qué habrá fallado en el envío, porque con todos los grupos venimos trabajando así. Yo le envío los correos, ustedes pueden entrar en forma directa, sin problema. Al aceptar y al agregar a su calendario, también ya le avisa, entonces en esos casos no hay ningún inconveniente. Pero acá traté de identificar el problema, pero creo que vamos a terminar el módulo sin saber qué pasó. Bueno, al mismo tiempo yo también le quiero comentar que como esta es la última unidad en la que ustedes van a presentar cuestionario, ya voy a dejar habilitada la unidad 4. ¿Para qué? Para que ustedes estén en condiciones ya de completar el cuestionario de la evaluación final que va a coincidir ya con la última clase. O sea que el siguiente sábado es ya el primer llamado. Y yo voy a habilitar 2 días. En realidad tiene que ser un solo día, pero le voy a habilitar 2 días. Para que tenga también tiempo de revisar algunas cosas más. Eh, lo que significa que la evaluación final se va a basar exclusivamente en la unidad 4. Ya está acá habilitado el llamado 1, llamado 2, 15 días después, entonces llamado 2. Eso no significa que nosotros no vamos a dar clases los sábados. Vamos a dar clases a partir de estos contenidos, pero la diferencia es que ustedes ahora ya disponen para que también se puedan organizar en su lectura y presentarse en el llamado 1. No precisamente tienen que entrar a las 0:30 del 7 a completar, sino eso por si exista alguna persona que tendría dificultad más tarde, entonces ya se habilita desde ese horario. ¿Se entiende? Sí, perfectamente, profe, gracias. Sí, profe. Entonces hay una doble jornada, vamos a decirlo, esta semana. Eh, Dentro del nivel de organización de cada uno, la sugerencia sería pues, que ustedes no pasen de miércoles para completar el cuestionario 2 y a partir de ese día ya pueden
hacer la lectura del cuestionario, o sea que del contenido de la unidad 4, y así podrán completar sin dificultad el siguiente sábado su cuestionario final. Esa es la idea, por eso se la habilita ya una semana antes, porque no tendría sentido con lo que el día del examen también se la habilite, ya no tendrían tiempo de leer. Porque acá ustedes, como vienen ya completando su cuestionario, no hay ningún secreto. O sea, es un control de lectura, no hay nada de memoria. Es un poco la intención también de trabajar la disciplina. Y el pedido siempre es que lo realicen en forma particular, individual, pues los trabajos están orientados para que se hagan en forma individual. Esa es la parte que yo solicito. Yo no puedo entrar en la conciencia de cada uno para decirle que haga, pero al menos eso es lo que a mí me gustaría que así se proceda. A ver, ¿alguna consulta sobre esto que acabo de decir? Hola, profe. Sí, Grecia. Profe, yo estoy teniendo un problema, yo creo que un poquito más grave que no poder entrar nomás de vez en cuando. El tema está en que a mí me habían avisado, o sea, no me avisaron en tiempo cuando se inició las clases. Yo no tuve ningún mensaje de WhatsApp ni nada. Tuve una clase pasada, no la anterior, la antepasada, la primera clase, esta es la segunda clase. Y luego me agregaron al grupo cuando yo pregunté y además que había comentado que a mí no me habilitaron para que yo entre en la plataforma para hacer mis trabajos, ¿verdad? No me estaban habilitando, entonces consulté con el delegado. El delegado dijo que iba a preguntar. Después de un correo electrónico a la facultad y me dijeron que yo estoy atrasada en el pago, por eso no me están habilitando la plataforma, ¿verdad? Por lo cual yo nunca entré a ninguna de las plataformas ni nada. Entonces mi consulta es la siguiente. ¿Qué pasa si yo voy a la facultad y abono las cuotas atrasadas y cómo hago con lo que ya estoy atrasada? Porque ninguna, no, o sea, no me dieron luego el enlace para que entre a la plataforma nunca. Ujú. Sí, en nuestro caso, base teórica tenés tiempo todavía porque va a ser un poquito más de esfuerzo, pero vamos a suponer que habilites los lunes. Vos me Sí. escribís. En ese caso sí no vas a poder escribirme en la mensajería porque no vas a todavía tener ingreso. Pero por intermedio del legado podemos llegar a una solución, ¿verdad? Que en la semana estoy seguro que te van a permitir el acceso y ahí te habilitaríamos con un tiempo prudencial que te permita completar lo que te falta. En caso de base teórica, ¿verdad? Entiendo que hubo ya un módulo anterior. La verdad que lo que me preocupa es las tareas que ya se pasó, creo que hubo un examen también, entonces todo eso si me dan un tiempo, yo lo completo todo, no tengo problema. Lo que me preocupa es que me digan que ya no puedo hacerlo. En mi caso no hay Compañera, problema. permiso, Sí, permiso, profe, permiso, compañera Grecia. Eh, yo creo que no va a haber demasiado problema con el profesor Cristaldo, con el tuvimos fundamentos teóricos. Y voy a hablar yo con él en la semana para que te habilite los 4 trabajos que tuvimos más la evaluación final. Genial, te agradezco mucho. Yo voy a estar poniendo, me pasaron ya para hacer el pago que voy a estar haciendo entre hoy o el lunes. Y entonces, no sé dónde me van a enviar el enlace para que yo pueda ver Pa- eso, sí, así. Pásame tus datos completos al privado en el WhatsApp y tu correo. Y te Dale, te gestiono todo. agradezco. Muchas gracias, profe, delegado, gracias. sin problema. Todo tiene solución. Cuestión de comunicarnos y vamos a llegar a una salida. Siempre los problemas están para ser resueltos. Y más tarde estos casos que no pasa por la voluntad de ustedes. Bien, entonces vamos a ver qué diseño curricular en este primer documento. En este segundo párrafo nosotros vamos a encontrar qué significa. Para que ustedes se ubiquen respecto al diseño curricular y el currículo. El currículo sería como el soporte del diseño curricular. Recuerden que la tercera dimensión, por ejemplo, cuando hablamos a nivel macro de un plan de educación de un país, por ejemplo, ponemos en primer lugar la filosofía de la educación
De eso se desprende la política de la educación. Y en tercer lugar, ya en forma un poco más concreta, encontramos el currículum educativo. El currículum educativo representa algo así como la arquitectura o el soporte o la estructura, como ustedes quieran llamar, del diseño curricular. Por eso es tan importante que se elabore como corresponde también el currículum o currículo. Para que eso pueda permitir, porque el diseño curricular no puede tomar otro camino de lo que nos indica el currículo. Entonces, solamente se debe ajustar dentro de ese espacio. A pesar de que las universidades son autónomas, del mismo modo, cuando se envía el proyecto educativo al CONES, va a recibir observaciones si está muy lejos de lo que representa la idea de formación también, porque hay un perfil, si bien no es único, un perfil que trata de responder también a la exigencia del mercado, porque las universidades forman de acuerdo a lo que se necesita y no solamente en un presente, sino en un futuro, o sea, más bien el futuro que en el presente. Entonces el diseño curricular puede entenderse como una dimensión del currículum, por eso le decía el tema de la parte física, que revela la metodología, las acciones y el resultado del diagnóstico, modelación, estructuración y organización de los proyectos curriculares. Prescribe una concepción educativa determinada que al ejecutarse pretende solucionar problemas y satisfacer necesidades que en su evaluación posibilita el perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea que esta es la oportunidad para que el currículo como debe ser se pueda, por lo menos todavía en documento, porque esto todavía es un documento, no se olviden que la función más importante acá es la función que va a cumplir el docente cuando hace la bajada final en ese escenario a veces complicado, ¿no?, cuando estamos en presencia de nuestros estudiantes. Hacer comunicable, ¿no?, este tema del contenido del currículum en sí, lo que se plasma en un documento que se llama diseño curricular, y finalmente lo vamos a convertir en un plan de clase y vamos a ejecutar con nuestros estudiantes. Esto es lo que menciona la definición, o sea, las tareas del diseño curricular. Hay 5 tareas entonces: diagnóstico de problemas y necesidades, modelación del currículum, porque tiene que orientarse hacia, por ejemplo, un paradigma que vamos a ver también en el documento, estructuración curricular, organización para la puesta en práctica y diseño de la evaluación curricular. ¿Por qué? Porque todo esto también es como que obedece a lo que la taxonomía de Bloom en algún momento nos había sugerido que hagamos, ¿verdad?, dentro de un plan. O sea que no hay diferencia en un nivel macro y un nivel micro en cuanto a la planificación. Solamente que el nivel micro permite visualizar los resultados en forma casi inmediata. ¿Por qué? Porque el docente, a partir de su plan de clase, ya puede visualizar el resultado al finalizar esa jornada. Sin embargo, cuando el currículum o un diseño curricular tiene que esperar que se termine para que pueda evaluar. Por ejemplo, eso puede ser un semestre, puede ser un año, puede ser una cohorte completa, porque también el diseño puede ser una cohorte completa así de 4 años, 5 años, depende de la carrera que uno siga. Y así como estudiantes, si ustedes no prestaron atención a ese detalle, que estos son documentos muy importantes que tenemos que conocer antes de entrar a estudiar una carrera, a partir de ahora yo entiendo que ustedes también van a poder exigir. Eso también le va a permitir entonces saber su perfil de salida, que es muy importante esa identificación. Del mismo modo, como también nosotros sabemos, entonces podemos orientar a nuestros estudiantes a que ellos sepan cuál es el perfil de salida, por lo menos a partir de lo que nosotros enseñamos. También va a depender de cada voluntad que nosotros le pongamos a nuestro trabajo. Y de hecho que tiene que ser una voluntad positiva, también para que eso genere entusiasmo a nuestros estudiantes y puedan hacer ese seguimiento como corresponde.
¿Se entiende más o menos a qué apunta lo que es un diseño curricular? ¿Cómo se ubica dentro de la estructura del sistema de enseñanza-aprendizaje? Profe, se entiende Sí, fuerte y claro. está muy bien. Según Aristóteles, por ejemplo, hay una manera de comprobar si se entiende, es cuando tiene uno la competencia para explicar, dice. De hecho, que yo no le voy a preguntar ahora, pues no voy a hacer esa prueba, pero si ustedes internamente pueden explicarse, ya es una razón suficiente como para que pueda también decir, yo pasé esta evaluación, esta prueba. Y si uno por ahí no captó bien, entonces hay muchas posibilidades, el hecho de volver a preguntar, investigar un poco más, volver a leer, porque es importante y hasta resulta cómodo, ¿no?, cuando uno entiende lo que dice en cuanto a palabras. Y hay una manera conceptual y hay una manera operativa siempre también de entender, porque si solamente vamos a ir del lado conceptual, nosotros vamos a ser capaces de repetir, pues, sin ninguna dificultad, pero en el plano práctico, ¿qué significa? Esa parte operacional, cómo se lleva a cabo, cuál es mi rol, por ejemplo, dentro de este proceso. Esa pregunta tenemos que realizarnos. Casi estoy seguro que este material ustedes conocen, de Teoría Pedagógica Contemporánea. Solamente quiero mostrarles una partecita que habla de los paradigmas. Tampoco enseñarles qué es paradigma, porque ustedes eso en epistemología van a, si no es acá, va a ser la maestría en algún momento, o si ya vieron también, ya va a estar de más. Entonces, de igual modo, pues acá ustedes tienen lo que es paradigma, lo que incluye, y acá están los paradigmas educativos. Para que miremoslo y ustedes también me podrán decir dentro de qué paradigma a ustedes les gustaría ubicarse. A ver, vamos a ampliar esto. Ahí. ¿Me confirman si se visualiza bien? Sí, profesor, se visualiza. Sí. Fíjense bien, ahí. Y van a ver también ustedes que si soy conductista, si soy cognitivista, como muchos dicen, ambientalista, constructivista, crítico social, positivista, o del paradigma interpretativo. Ninguna teoría o ningún enfoque o ningún paradigma excluye totalmente al otro. Ahora, cuando nosotros, y también se le habrá dicho el profesor que me precedió en el módulo, que muchas veces nos hacen renegar por el conductismo o nos hacen decir que somos constructivistas, pero finalmente si uno no revisa eso, no va a saber siquiera dentro de qué paradigma se ubica su labor. Y también es una bajada que se hace dentro de una institución, ¿verdad? O sea, la institución también, no sé si todas, pero también puede identificarlo dentro de qué ámbito trabaja. Si bien hoy día la orientación en cuanto a paradigma partiría de una idea de superación ya, por lo menos parcial, del conductismo. La práctica sigue siendo conductista en muchos casos. Eso no estaría mal si reconociésemos lo que somos conductistas, pero negar que somos conductistas pero nuestra práctica es tal, entonces sí, es un problema. Entonces, el hecho de saber bien en qué ámbito nos encontramos es un factor positivo. Y también ustedes habrán aprendido de esto ya qué significan cada uno. Cuando uno se apropia totalmente de esto, cuando adopta el carácter de intérprete, porque el mundo de la educación se nos presenta como una serie de metáforas que tenemos que entender qué significa. Entonces eso nos va a conducir también a
guiarnos y guiar también a nuestros estudiantes por ese sendero. Entonces acá tenemos el conductismo, sabemos que es una cuestión de estímulo-respuesta. Tenemos el constructivismo, que es lo que más se habla, ¿verdad? Acá el sujeto, el estudiante construye su propio aprendizaje, el docente se convierte en tutor, en guía, en un facilitador. Para que esto se pueda cumplir, el docente debe asumir su rol, como también tiene que lograr que el estudiante logre cumplir con su rol. O sea que si solamente el docente habla y los estudiantes no participan, no se apropian de la clase, del tema, entonces va a ser muy difícil que seamos constructivistas. Porque no se hace en forma particular, se hace en forma dual. O sea que hay un acto didáctico que se debe llevar a cabo a partir de lo que propone el docente y lo que toma la idea el estudiante, lo que finalmente eso tiene que ser una construcción permanente. Hay muchas variantes del constructivismo también, que como ustedes habrán visto. Por ejemplo, algunos consideran el tema del aprendizaje significativo, Awell. Otro va a considerar el tema de andamiaje. Otro va a considerar el tema de constructivismo social. Pero no hay un constructivismo así tal que abarque todas las ideas. Pero esa ubicación que el docente tiene, entonces va a ser muy, muy importante. En cuanto al enfoque de crítico social, se considera la circunstancia del entorno, la cultura, el momento en que uno vive también y de qué deviene eso, lo histórico. Porque muchos dicen, ejemplo clásico, que antes se vivía mejor. Si yo no tengo eso como fundamental y con qué contrastar, y si una opinión es muy subjetiva porque a mí me favoreció la época anterior, pero no, es una cuestión colectiva, entonces también eso puede influenciar en forma que no le permita al sujeto que me escucha reflexionar. Entonces mi clase va a ser areflexiva y no va a cumplir con el criterio de lo que me indica, si yo digo que soy un crítico social. Lo mismo pasa con el tema del interpretativo. Ahí es como que el sujeto se apropia más del hecho de juzgar una situación, porque emite un juicio ya que le permite también entender o adquirir más confianza, por ejemplo, cuando se trata de decir, pues, una opinión y hacerse cargo, como se dice en términos cotidianos. Bueno, la idea no es, por ejemplo, profundizar esto, simplemente mostrarle a ustedes que es importante asumir una postura, pero asumir una postura fundada, no solamente en un discurso, sino también en una teoría bien profunda, siendo que hoy día tenemos la posibilidad de profundizar si uno quiere comulgar también con una corriente. Y hay que ver también si esa corriente hasta qué punto coincide con lo que se busca como norte en los currículos que tenemos en las diferentes universidades. A ver, ¿alguna opinión de esta parte? Bueno, cuando ustedes no me dicen nada, yo asumo que ustedes me entienden y podemos avanzar. ¿Cierto? Sí, profe, avancemos nomás. Lo que, en mi opinión, ¿verdad? No podríamos cerrarnos con un solo paradigma, No. atendiendo, ¿verdad? Que todos son importantes y que se complementan uno a otro, ¿verdad? Y si elegimos solamente uno, prácticamente estaríamos incentivando al fracaso escolar, ¿verdad? Que de repente si decimos conductista y nosotros los docentes somos los que marcamos y de la forma en que nosotros queremos, entonces no sería lo correcto, ¿verdad? Y tampoco el constructivista de manera así sistemática al 100%, ¿verdad? Porque siempre es importante adecuar conforme a los otros paradigmas también, Ujú. según mi parecer. Sí, está muy bien, Arlis. Súper bien.
Sí. También si me permite agregar, yo tengo en cuenta también, o presente mejor dicho, que depende mucho del grupo de alumnos que te toque. Sí, Porque hay de los que sí son participativos y están de los que son súper calladitos y esperan más que les digas todo. Entonces, dependiendo del grupo, también uno tiene que tomar la forma de llegarles y tomar la conducta que uno necesite para tener para obtener el resultado, ¿verdad? Que es al final que aprendan, ¿no? también un factor muy importante, pero también a veces encontramos un grupo así medio dormido, ¿verdad? Pero en la medida también que avanza el docente y cuando muestra entusiasmo puede ir despertando el interés. Ahora, de nuestra parte sí es muy importante que identifiquemos cuál es nuestra posición, ¿verdad? Para no contradecirnos porque nos va a faltar en el grupo gente que haya profundizado un poquito más su lectura y si bien no en todo caso eso va a pronunciar en público, pero va a saber y eso podría representarnos una dificultad importante cuando nosotros no somos capaces de identificar tanto nuestras fortalezas como también nuestras debilidades. Y la fortaleza pues, sería que uno se ubique dentro de esto. No vamos a decir lo que vamos a encontrar un docente así de extraordinario que no tenga debilidad. En cierto grado pues, lo va a tener una competencia así como uno espera, pero en otro campo también puede ser que no sea así. Por ejemplo, un docente muy organizado, pero falta que su conocimiento pues, lo profundice más. O al revés, sabe demasiado, pero es muy desorganizado. O no es tan responsable. Entonces hay que encontrar un equilibrio. Eso es lo que yo al menos desde mi experiencia, que tampoco es tanta, le encuentro eso, por ejemplo, la solidez en una función cuando uno trata de combinar ¿verdad? Esa coherencia entre la exigencia, el cumplimiento y todos los aspectos así que puedan ser así vistos de buena manera. Porque si somos observados, eso es también una cuestión categórica. Tenía todavía una mano levantada Bueno, hay otro documento. Este sí, ya es la combinación del diseño curricular y la planeación estratégica, lo que le decía. Eh, ¿Me pueden decir ustedes pues, si conocen lo que es un plan estratégico? ¿Qué es un plan estratégico? ¿Vieron alguna vez en algún lugar? En las paredes especialmente está el tema de la misión, visión. Y es importante, por ejemplo, en un momento que ustedes sean convocados para una entrevista, averigüen cuál es la misión y visión de esa institución donde van a trabajar. Porque si son muchos postulantes, el director de carrera o el que se encargue de hacer la entrevista eh, va a orientarse hacia aquello que en su plan hace figurar el bienestar o el progreso de la institución. Pero si yo me voy a una entrevista y me preguntan por qué quieres formar parte de esta institución y digo, por ejemplo, que tengo carencia económica, que me faltan muchas cosas, no tengo vehículos, me falta alquilar un departamento. Entonces, estoy hablando en términos personal y muy egoísta. Va a ser muy diferente lo que uno se va y dice, porque yo quiero aportar con la misión, y aprendí una partecita por lo menos de esa misión, o la visión de este lugar, entonces ahí cambia totalmente el sentido. Porque el que hace la entrevista va a pensar, mira, este viene para apoyar, para aportar.
Y antes de entrar es como que ya tienen los criterios de identificación con lo que acá tanto se busca. Porque ese problema también puede ser que el docente no se siente comprometido con el lugar que enseña. Entonces, finalmente somos marcadores de reloj biométrico o alguien que completa la planilla le preocupa más la hora de entrada y salida que enseñar. Entonces va a ser un problema muy importante. Se entiende que vivimos en un mundo acelerado, la gente tiene mucho compromiso, pero tampoco hay que asumir el compromiso si sabemos que no vamos a cumplir. Pero no solamente cumplir, sino cumplir de buena forma. Y eso es lo que también nos enseña un poco el plan estratégico, porque un plan estratégico tiene una duración de 5 años, se hace el seguimiento en forma semestral, en forma anual, y se trabaja en concepto, así también como se trabaja con ANEAES, el plan de mejora continua, o la mejora continua. Porque en un momento cuando elaboramos un objetivo, por ejemplo, puede ser que no hayamos tenido así a la vista cierto factor que podía dificultar su cumplimiento. Y cuando pasa así un año, pues nos damos cuenta, entonces eso sí puede representar la posibilidad de hacer un plan de mejoras. Bien, entonces, primeramente, elementos conceptuales del diseño curricular que ya hemos visto también en el otro documento. El análisis sectorial, que tenemos que saber pues, los pormenores, los resultados de aprendizaje esperados, la selección de contenidos, porque este también es un problema, siendo que hay demasiadas posibilidades hoy. La estructura curricular, siempre hay un modelo. Yo le decía a ustedes que hoy día lo existe ya de parte del CONE, es un proyecto que se completa y se remite para su aprobación. Y la evaluación del currículum. O sea, necesariamente tenemos que evaluar el currículum. El ministerio muchas veces lanza proyectos así que hay que escucharle a todos. Yo no digo que está mal, pero es importante seguir estos pasos. Los que están en la escuela y colegios lo saben que el año pasado creo que se hizo el tema de Ñerí. Hoy día hay un proyecto de nombre corto sobre prevención de las drogas, que hay muchos recursos de por medio, pero hay que evaluar, por ejemplo, si tiene impacto positivo lo que se hace. Y lo mismo también pasa en la educación superior. Tenemos que revisar y a partir de qué punto yo puedo incursionar, también hasta qué punto puedo cooperar. Lo que no podemos discutir es que una parte planificada, lo que nos permite ver por lo menos en qué nos equivocamos. Pero si uno no planifica, no va a saber siquiera eso, en qué se equivocó. No, o sea que no somos así, no podemos tampoco decir que con la planificación vamos a evitar cualquier tipo de situación. Se puede o detectar si podemos cometer una vez el error, pero después ya vamos a evitar. Pero si cometemos el mismo error de siempre, eso se convierte en un currículum oculto que no nos va a permitir progresar. Este es un cuadro, pues lo que podíamos utilizar para representar, mirar también la flecha de dónde viene. Si miramos lo que son así en extensión más grande, entonces vamos a encontrar la planeación, operación del currículum, evaluación del currículum y así gira, ¿verdad? Este círculo hace. En torno tenemos acá el perfil de ingreso. Por ejemplo, ustedes necesitan ser o poseer una carrera de grado para entrar en esta didáctica universitaria. Hay una trayectoria de formación y también se escribe ya antes lo que es el perfil de egreso. O sea, el perfil de egreso principal de ustedes, que tiene que tener la competencia necesaria como para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación superior. Entonces usted también tiene que notar eso a partir de estos dos módulos primeros que están dando, si existe esa posibilidad o estamos muy fuera de órbita, como se dice,
de lo que es nuestra trayectoria de formación. Y ser celoso también de eso, porque el tema no es solamente habilitar, sino yo tengo que estar en condiciones para poder enfrentarme con ese desafío. Hacia acá tenemos la trayectoria del diseño, que también eso puede sufrir variación en el tiempo que avanza el tema del concepto paradigma y su aplicación. Entonces es fundamental. Y acá tenemos los elementos conceptuales de la planeación estratégica. Y nos dice que la planeación estratégica es el proceso estructurado por el cual una organización social, tal como una institución educativa, define su razón de ser en el entorno donde realiza sus actividades, vislumbra su estado deseado en el futuro y desarrolla los objetivos y las acciones concretas para llegar a alcanzar el mencionado estado deseado. El propósito global de la planeación estratégica es tener una visión clara de hacia dónde dirigir los recursos y las acciones, al tiempo que mantiene la flexibilidad necesaria para incorporar factores indeterminables que no se tenían en cuenta en principio o inciertos del entorno, que pueden aparecer los elementos que denominamos emergentes, incrementando la probabilidad de conseguir el estado que se busca en la organización social y en el propio entorno. Y los elementos principales, según ACLES 94, son, primero, la misión de lo que yo le estaba diciendo. Es lo que también ya en la parte de definición nos trae. El hecho cuando nos dice define la razón de ser. Entonces, es una declaración que clarifica la esencia, la razón de ser y el propósito de la organización. Eso también tiene su forma de reglamentarlo, de cómo se elabora. Pero también podemos entender la relación, lo que la misión es algo que me ayuda a cumplir con la visión. Y esto viene también del producto de un trabajo así coordinado, un grupo que se hace en forma conjunta. Entonces eso nos lleva a elaborar también lo que es la visión. Esto es más filosófico que el anterior. Entonces incluye una perspectiva hacia el largo plazo porque implica expresar lo que se proyecta. Es más la parte utópica de una organización. Lo que significa que si nosotros logramos todos los objetivos, vamos a cumplir con la misión y la visión también de nuestro plan estratégico. O sea que el plan estratégico tiene que saber que una institución que no tenga plan estratégico, entonces no hay una garantía que tenga una vida larga. Entonces, si ustedes entran en un lugar y ven que no hay nada de eso, empiezan a mirar otras universidades porque no es tan seguro. Aunque hoy día la moda no es alcanzar la calidad, sino la moda es acreditar. Porque lamentablemente la acreditación en Paraguay se utiliza no como un criterio de calidad y que me permitan asegurar eso en forma permanente, sino se utiliza como un criterio de marketing. ¿Por qué? Porque nosotros, aunque no sepamos qué significa acreditación, es como que nos dicen que tenemos que confiar en una carrera acreditada. Y así funciona. Entonces, ¿qué hacen las universidades privadas? Hacen el esfuerzo, como también la pública hoy, ¿verdad?, de acreditar su carrera. Y eso como que nos permite dormir ya, o relajarnos, porque hemos alcanzado. Y fíjense que el nivel mínimo de calidad, entonces, es la acreditación. Pero ahí está el desafío más importante porque tenemos que seguir el proceso de aseguramiento de la calidad. Y eso al margen de todo esto que es la planificación estratégica no se podrá hacer. Tenemos el punto C, lo diagnóstico de estado de organización. Tenemos que saber cómo nos encontramos, en qué situación estamos. Los objetivos de la organización, la identificación de metas y recursos disponibles. O sea que no podemos tampoco prometer cosas que no vamos a cumplir. El plan estratégico no significa que tiene que ser algo muy utópico para una
forma poética de convencer al otro, pero finalmente no nos preocupa en cumplir y se queda todo en los papeles. La elaboración del plan estratégico o de acciones delineadas, que ya es un trabajo técnico, y el seguimiento. Eso es un control ya permanente que se tiene que hacer del trabajo que se presentó en principio. Y vamos a ver esta diferenciación que hay, ¿verdad?, en cuanto a la planificación estratégica y sus principales elementos. Este de arriba lo tiene en cuenta el plan estratégico, o sea, la planeación estratégica. Este de abajo no, sin planeación. Acá en la primera parte entonces vemos que hay una misión y en la segunda parte eso me conduce a lo que es la visión. Acá el diagnóstico, repite porque eso tenemos que hacer en forma permanente. Objetivos, metas, acciones. Entonces, dentro también de la idea de una organización social actual. Plan estratégico y a qué conduce esto en cuanto a posibilidad de una organización social competitiva. Y justamente eso dice su visión. Podría decir lo que aspira formar parte de las organizaciones socialmente competitivas. Y con el cumplimiento de todo esto entonces va a lograr. Siempre es un ideal, siempre va a ser hace falta algo más. Pero es importante tener el norte, la brújula que nos conduzca o que nos diga por lo menos hacia dónde tenemos que ir. Y acá sin planeación estratégica, organización social poco competitiva o extinta. Se va a acabar en corto tiempo. Por eso que la institución de educación superior también contratan personas que entiendan de esto y le hace el trabajo de elaboración. Pero necesita todos los datos, todas las informaciones para que se pueda realizar. Este es el estado actual, este es el estado proyectado en el tiempo. ¿Se entiende la idea del plan estratégico? Adelante, a ver, Gabriel. Sí, buen día, profe, compañeros, compañeras. Quería comentar nomás que en el nivel escolar básica se tiene el PEI, ¿verdad? Que tiene un proceso muy parecido. Sí. El tema del diagnóstico y toda la planificación, ¿verdad? Yo creo que van de la misma mano, digamos, para la proyección de la institución. Sí, así mismo. Tiene la misma sigla, vamos a decirle, ¿verdad? PEI. Así es. Por eso que en el colegio donde yo trabajo a la mañana, tenemos que aclarar eso cuando decimos PEI. ¿A qué se refiere? Y muy oportuno el comentario. Porque puede ser un proyecto estratégico o puede ser un plan. ¿Cómo sería el PEI, Gabriel? Cuando es nivel... En el caso Proyecto escolar educativo básico, institucional. ya dijo la compañera. Sí, proyecto educativo institucional. O sea que hay que aclarar entonces cuando escribimos. Es importantísimo eso. Si no, se va a orientar solamente Ahora, cuando uno también menciona dentro de una organización de la educación superior, alguien que estuvo ya en una clase de planificación lo va a entender ya que a qué se refiere. Pero cuando estamos así en grupos grandes, siempre va a ser importante aclarar o decir toda la expresión. Planeación, o sea, el plan estratégico institucional, que generalmente se hace en un tiempo de 5 años. Pero la idea que yo quiero dejar en ustedes es que esto es muy importante. Y es muy importante que su discurso ustedes lo hagan en torno a lo que representa la misión y la visión institucional para que el director de carrera se interese en el concurso de ustedes. Y diga, mira, este viene para ayudar, este viene para cooperar y viene para hacer la revolución en esta institución, porque es la primera vez que yo escucho en una entrevista que su orientación esté totalmente a favor de la institución y no de manera personal. De hecho que nosotros queremos crecer en forma personal y profesional, pero no es el momento para decir y también se subentiende que cuando uno está buscando, por ejemplo, una mejor oportunidad,
a la par también que va a dar beneficio a la institución, también se beneficia. Porque esa es la finalidad nuestra. Nadie acá se inscribe en didáctica universitaria para desmejorar su condición de trabajo. Se inscribe porque quiere mejorar su condición de trabajo. Y a partir de esta habilitación, entonces también es como que el horizonte se abre y hay que ser optimista y en algún momento vamos a encontrar oportunidades. Pero si yo no tengo esa formación y cuando me preguntan o me dicen, vos terminaste tu carrera, ¿será que vas a poder enseñar en la universidad? Y sin preguntarte te llama a una entrevista, te va y como que entendió que tenía didáctica universitaria y ahí te pregunta y decir no tengo, entonces va a ser un problema porque no acá se solicita que el docente que va a enseñar tenga didáctica universitaria. Y ustedes están haciendo esa parte muy importante, ¿verdad? Hablando de lo importante, también tenemos este glosario de ANEAES. En este están todos los términos que estamos pronunciando del Modelo Nacional de Acreditación de la Educación Superior. Así como le digo, es un glosario. Aprobado por resolución número 08/07 del Consejo Directivo 17 de diciembre de 2007. La NEA se había creado creo que en el año 2003 y este glosario sale en el 2007. Y el primer concepto justamente que nos menciona es la acreditación. Y la acreditación, así como yo le decía, se usa en Paraguay como criterio de marketing. Significa que es la certificación de la calidad académica de una institución de educación superior o de una de sus carreras de grado o curso de posgrado, basada en un juicio sobre la consistencia entre los objetivos, los recursos y de la gestión de la unidad académica. Y comprende 3 momentos: la autoevaluación, la evaluación externa y el informe final. Por eso esta parte del proceso de autoevaluación permite también a la carrera, a la institución, poner en orden las cosas. Porque había sido que no teníamos nada así como tiene que estar. Y la autoevaluación, porque esto se basa en evidencia, la palabra clave del proceso de acreditación es la evidencia. Entonces hay que escribir, hay que documentarse, porque en esa parte nos pide todos los documentos, hay que anexar. ¿Para qué? Para que la evaluación externa cuando venga o cuando se remita los documentos a la NEAFLO, eso coincida. Porque si hay demasiada diferencia o si confiásemos en la autoevaluación, entonces no haría falta la segunda parte que es la evaluación externa. Porque la función de la evaluación externa es venir a corroborarlo, esto que se dice si es cierto. Y desde un punto medio entonces se envía eso al informe final. O sea que se envía para el informe final, porque la persona que visitan son los que van a hacer el informe final de parte de la NEAES. Y ahí va a decir si se cumplió con todo, entonces se va a acreditar. Que puede ser por 6 años, por 4 años. O también se puede quedar todavía en suspenso hasta completar con todo lo que se le solicita. Este concepto acreditación tiene relación directa con el aseguramiento de la calidad que tenemos por acá. Aseguramiento de la calidad. Acción de garantizar la calidad de los procesos y resultados de las instituciones de educación superior. También aplicable a las agencias u organismos acreditadores en función de criterios estándares preestablecidos. Y nos dice que la acreditación es una forma de aseguramiento de la calidad. O sea, la acreditación es una forma de aseguramiento de la calidad. O sea que si una carrera no está acreditada, entonces no sigue este paso del aseguramiento. Es un proceso, no es lo que uno acredita y ahí se tranquilizó y ya está. Sino se tiene que notar y se trabaja en forma conjunta. La información tiene que tenerlo toda la comunidad así que forma parte de este proceso. Porque muchas veces
el director de carrera o una coordinadora puede decir una información y cuando se le pregunta al estudiante, por ejemplo, dice otra información. O se le pregunta al empleador, por ejemplo, y tiene otra información. En ese caso sí va a haber duda por parte de los pares evaluadores y tienen que buscar un mecanismo de investigación más profundo para que puedan también llegar a encontrar la respuesta como debe ser. Este es un documento que yo les quiero mostrar, no es leer todas las definiciones, sino simplemente para que sepan que existe y tener también a disposición. Acá está la autoevaluación, es decir, muchos términos que tienen que ver con lo que es la educación superior. La calidad en educación superior. A veces dudamos del tema que significa capacidad. Acá está la palabra certificación, cohorte, competencia, componentes, crédito, criterio, currículo, lo que también nosotros estamos estudiando, las dimensiones, la eficacia, la eficiencia, la propia palabra evaluación, todo esto que siempre es importante entender qué significa. Por ejemplo, un indicador que no se usa casi nunca como corresponde y mucho menos en la educación superior, porque la relación es indicador, capacidad, competencia. Y en muchas instituciones se usa todavía mucho la palabra objetivo y se vincula con indicador que técnicamente no se podría hacer, pero se hace, ¿verdad? Y seguramente obedece a alguna situación que podía ser de no entendimiento o simplemente es una decisión también que se asume. Entonces, por los indicadores, a través de los indicadores, uno va a lograr la capacidad y la capacidad va a lograr las competencias. Lo que finalmente, entonces, ese perfil de salida tiene que coincidir con las competencias. Recordando que es importante tener las habilidades, pero la habilidad significa saber hacer. Pero hacer bien lo que hacemos significa tener competencia. Por eso, si se dice en el currículum de búsqueda de personal, se busca personal docente competente, del que hace esa posibilidad. Sí, Luis, Historia al menos tiene su experiencia positiva también en eso, porque así como se aprendió en todas las facultades, y específicamente en la Facultad de Filosofía, la UNAM, todas las carreras están acreditadas porque entró en ese proceso también de requisito, así como una exigencia que se asume dentro de un plan también estratégico, y con eso se tiene que cumplir. Para que también de alguna manera eso genere confianza y en un momento cuando uno tenga la posibilidad de formar parte de esta institución o cualquiera de las que está dentro de Paraguay, también ser celoso primero de nuestro conocimiento, nuestra formación, y hacer la bajada, eso como corresponde a nuestro grupo de estudiantes, que es fundamental. Sí, Luis, adelante. Vos sabés, profe, que hay alumnos que no entienden la diferencia entre la habilitación y la acreditación, por ejemplo, y ellos piensan que son cosas que son iguales, o sea, no entienden la diferencia entre habilitación y acreditación y tener que estar explicándole, por ejemplo, que la habilitación, por ejemplo, es un acto administrativo. Sí. Y la acreditación ya es una certificación de calidad académica de una carrera. Sí. Y la institución que se encarga de la habilitación es el CONES. Así es, profe. Sí. Y la Así es. acreditación es la ANEAES, ¿verdad? Sí, la ANEAS. Sí. Que también muy importante el punto de aclaración. Y genera muchas dudas. Por suerte que están en un grupo siempre la persona que sabe
y puede orientar a los que no saben, porque así funciona la educación justamente. La, la posibilidad uno, de clarificar a los que no tienen todavía esa información. Y este es el ejemplo del diseño curricular. A partir también de una... Para que ustedes vean que no soy fanático de ningún sector donde se ponga acá, que podría ser una búsqueda al azar y también depende mucho de lo que se publica, entonces para que se pueda entender un poco más lo que es un diseño curricular. A partir de una cátedra que se llama Ciencia, Tecnología y Sociedad, tiene su eslogan. Este es un diplomado. Le gusta a la gente escuchar la palabra diplomado. Y estoy casi seguro que cuando le ponen acá en un sentido diplomado y le decís capacitación, le va a elegir diplomado. O sea que, no sé, ¿habría diferencia? Hay que investigar. Porque finalmente lo que se recibe es un diploma, ¿verdad? Entonces, diplomado, capacitación. Y después vendría la especialización. Por ejemplo, ustedes están estudiando un curso de especialización. ¿Alguien sabe la diferencia? O sea, ¿cuál es el criterio, por ejemplo, para llamar diplomado, capacitación, especialización? Después está la parte de maestría, doctorado. Buen día. Buenos días. El diplomado puede ser autónomo de la universidad y puede tener una carga horaria menor a 100 horas o más. Últimamente las universidades prefieren que tenga una carga menor a 100 horas porque la capacitación ya es a partir de 100 horas y debe ser reconocida por el CONES. Y la especialización a partir de 340 horas, creo, que también tiene que tener el reconocimiento. Uh-huh. A ver, Natalia, me está diciendo que el diplomado no requiere de la aprobación del CONES. Por el momento no. Uh-huh. Pueden ser autónomos de la universidad. ¿Y saben por qué ocurre eso? Eh, porque todavía tampoco se le considera, en la mayoría de las universidades se está considerando los créditos en cuanto a diplomados. Creo que el CONES ahora está teniendo un proyecto de que los diplomados también sean reconocidos. Tal cual. Es el fundamento. Porque si ustedes buscan entre los conceptos del CONES, todavía no está la opción diplomado. Está capacitación, está especialización, está maestría y está doctorado. Esos cuatro niveles. La explicación es súper acertada Ahora, también tiene sentido lo que dice, yo no tenía en cuenta esa parte, pero el diplomado cuando no pasa por un proceso de aprobación por la razón de que el CONE todavía no utiliza este concepto, hasta donde yo sé al menos. En estos días habrá surgido seguramente ya una posibilidad, lo que no significa lo que no va a servir es lo que uno estudia. Claro que sí, solamente que el trámite es diferente. Por la cantidad también alguien dijo también el mensaje del tema de la carga horaria. Se determina por la carga horaria. Entonces, usted a partir de 360 horas, tengo entendido, se puede llamar especialista. Entonces, ustedes son especialistas en didáctica superior universitaria. Cuando van a estudiar una maestría, también hay que mirar cuánta es la carga horaria mínima exigida. Si le dicen los 900 está bien, si le dicen 1060 está bien, si le dicen 1400 está bien. Entonces, porque es mejor que esté por encima que no alcance. Porque puede ser un motivo de no validación cuando, por ejemplo, estamos estudiando una maestría y dice 600 horas. Se ubicaríamos dentro de la condición de ser especialista. Sí, Natalia. La maestría es a partir de 700 horas. Sí. Por eso le decía que hay que leer eso antes de inscribirse.
Si me dice 600 horas, pues entonces no puede ser. Por eso es importante el tema del diseño curricular, que vamos a ver acá un ejemplo. Acá entonces nos anuncia que es un diplomado. Y fíjense que este ejemplo también trata como una capacitación. Yo así entiendo que el diplomado se utiliza mucho como sinónimo de capacitación. Pero como un concepto que agrada más escuchar, la gente se orienta más a en seguir un diplomado, que podía ser lo mismo que una capacitación, pero es como que suena más casero, entonces la gente no puede seguir. También depende mucho de la necesidad y la posibilidad de cada uno. O sea que en cuanto a carga horaria, ¿no? Sí coincide diplomado con, aunque a partir de la información que también nos dio hoy la participante, se puede ubicar por debajo de 100 horas un diplomado y la capacitación por encima de las 100 horas. Yo al menos no tengo esa base teórica, pero entiendo que debe ser así. Natalia. Lo que sucede, por ejemplo, yo trabajo en una universidad, por eso estoy en un posgrado y estoy bastante informada. Lo que sucede es también que, por ejemplo, al llamar por la nomenclatura, al llamarlo capacitación, sí o sí el CONES ya exige y ya investiga, y a veces las habilitaciones tardan demasiado tiempo en estar, entonces las universidades optan por hacer diplomados de una carga horaria mayor igual. Sí. Por ejemplo, en la facultad donde yo estoy, en la universidad donde yo estoy, tenemos un diplomado de odontología que tiene 430 horas, pero se llama diplomado justamente porque las habilitaciones del CONES tardan demasiado, entonces optamos por hacer diplomados de 400 horas, 300 horas, porque son de odontología, y mientras hacemos una especialización de más horas y vamos haciendo la gestión en el CONES, entonces después les convalidamos las horas del diplomado. Varias universidades están haciendo eso. Esa es la parte más importante, que el estudiante tiene que tener la garantía, bueno, que su documento finalmente le va a servir, por ejemplo, para poner dentro de su currículum. Exacto, y el CONES también sacó ahora, o sea, hace un tiempito está totalmente prohibido habilitar cualquier carrera sea de posgrado o de grado, sin tener la habilitación. O sea, no pueden comenzar las clases sin tener la habilitación. Exacto. Entonces, por eso cada vez hay más diplomados. Sí, se le encontró la vuelta, como se dice, ¿no? Pero seguro que ya hay un radar que está recorriendo y en cualquier momento se van a pronunciar. Sí, justamente por eso se está viendo desde el CONES lo de otorgar horas, créditos a los diplomados, y ahí ya sí van a tener que ser regulados por la entidad, ¿verdad? Eso no va a tardar. Bueno, gracias, Natalia. Esto también, entonces, tiene cuerpo docente, destinatario, requisito de matriculación, objetivos, general, específicos, también tiene objetivos curriculares. La concepción curricular sería el paradigma. Acá en forma conjunta se puede entender como la filosofía, porque justamente la fundamentación filosófica se pone como criterio. Y otros derivados también de esta parte. Modalidad de trabajo, esto está diseñado para un 100% a distancia. Los compromisos y requisitos, módulos y contenidos, la organización. Así también como ustedes están siguiendo 30, 40, 50 horas, podría ser. Acá un poco la descripción de los objetivos, la metodología y actividades. Y dentro de eso está la forma también de lo que incluye. Por ejemplo, bibliografía, que es muy importante siempre, las tareas, y hay un trabajo final integrador.
la descripción de los módulos, evaluación de los aprendizajes, sistema de calificación también que coincide con lo que en didáctica al menos se tiene en cuenta. Una ponderada de 60% para la promoción. Un requisito de calificación, que también en todo lugar es importante saber, la duración que hemos visto y la cantidad de horas que coincide con lo que hemos visto en principio también. Algunas consideraciones. Y eso, este es un modelo que no es un modelo único. Hoy día el CONES ya también habilita el tema del programa o del proyecto para que se pueda autocompletar y remitir para su revisión, para que finalmente sea aprobado y se pueda poner en marcha. Entonces la universidad también tiene que ser bastante dinámica para tener éxito, más todavía cuando hay competencia en el rubro que uno enseña. Entonces, los de marketing redoblan sus esfuerzos también para captar la atención del público, que también son de diferentes categorías. No es sencillo el trabajo de lo que se hace en la educación superior, y más todavía cuando nos orientamos hacia el criterio de calidad de manera permanente. Bueno, ¿alguna opinión, preguntas que tengan acerca de esta parte de nuestro desarrollo? No, ninguna, profe. Gracias. Se entendió la idea del diseño curricular, la vinculación con el plan estratégico. Tenemos la parte del glosario, que es importante revisar siempre, porque uno igual si no se le va a preguntar, es importante saber todos esos conceptos que tener idea del glosario de ANEAES, como también una estructura, un diseño curricular para entender también de por lo menos cómo se organiza. O sea que son informaciones que el docente de educación superior debe de tener. Por eso mismo también se considera que es un módulo que se pone dentro de la formación que ustedes tienen. Y si ya tienen información, entonces también es una manera de hacer una retroalimentación. No decimos que es la forma única lo que estamos mostrando, pero la idea es también establecer un marco así que ustedes puedan utilizar como un criterio para darse cuenta de qué estamos hablando cuando hablamos en términos de educación superior. Lo que voy a reiterar entonces, en la unidad 3, el cuestionario va a estar habilitado a partir del día de hoy, 12 horas, hasta el viernes 6 de junio, 23:59. La misma situación como también se ha hecho en los cuestionarios anteriores. Del mismo modo, les recuerdo que la parte que corresponde a la unidad 4 ya están habilitados los contenidos para que ustedes puedan ya revisar, leer y estar en condiciones de cumplir con el examen de primer llamado, que será el siguiente sábado, o sea, al término de la clase. O sea, que antes que iniciemos la clase, el examen ya está habilitado, porque está desde 0:30 horas hasta el domingo 8 de junio, 23:59. Los contenidos para el examen final solamente son de la unidad 4. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos evaluación de proceso. Ya evaluamos todo lo que unidad 1 al 3 y solamente que haya la unidad 4 para la evaluación. En el llamado 1 entonces va a ser el 7 y el llamado 2 va a ser el 21. Bueno, espero que sea todo claro lo que estoy diciendo. A ver, Derly. Sí, profe, con respecto al examen final, ¿va a ser 1 hora o 2 horas? ¿Cómo sería la modalidad? ¿Cronometrado también? Sí, 1 hora también porque la misma cantidad de puntos. No es más exigente que el otro, solamente se Perfecto. llama así. Esa es la pequeña diferencia, que se llama examen final, a diferencia de los otros. No hay una dificultad mayor. Luis. Profe, nada más
recordarle a los compañeros que te escriban en la mensajería dentro Sí, de la plataforma para que se les pueda habilitar de nuevo el cuestionario si tuvieran algún inconveniente. sí, y expresar la dificultad que tienen. Así mismo, Sí, profe. Gracias, profe. sí. Digo otra vez eso porque el hecho de que no haya tenido tiempo para completar es una cosa, y el hecho de que haya entrado, por ejemplo, y se le cortó la energía o algo parecido, entonces eso va a requerir de una segunda oportunidad. Sí, muchas gracias, profe. Sí, gracias Luis. Lady, Profe, voy de que él se va a habilitar las dos tareas, ¿verdad? Y uno podemos realizar hasta el miércoles y el otro hasta el viernes. nada, yo di una sugerencia de la unidad 3 cuando va a estar habilitado hasta el viernes, pero por una Mm. cuestión de organización nomás yo les solicito a ustedes que hagan ya, por ejemplo, hasta el miércoles, y a partir de ahí puedan leer lo que sigue para el examen final ya. Ya, ya. Sí. ¿Y el examen final va a estar habilitado ya? No, va a estar habilitado desde el sábado 0:30 horas. Ok, Un poquito después de medianoche ya va a estar habilitado. ya va a estar habilitado. Sí, Bueno, entendido. sí, y 2 días va a estar habilitado. Bueno, bueno. Verónica, Buen día, profe, ¿qué tal? bien. Yo quiero consultar si dentro de la plataforma hay alguna forma de ver ya los puntajes que hicimos de la unidad uno, 2 y los cuestionarios que ya completamos. Sí, unidad 1 y 2 ya están visibles porque el examen está configurado que al terminar o sea que cuando se cumple con la fecha, ahí también ya aparezca la puntuación. Ok, gracias, profe. Carmen, adelante Carmen. Hola, profe, ¿qué Hola, tal? bien. Mi consulta es, yo te escribí en la mensajería de la plataforma por el tema que yo tuve problema cuando estaba completando mi cuestionario. No sé si fue problema de la plataforma o mi internet, ¿verdad? Justamente yo saqué captura y le envié al delegado Ujú. para que te avisara. Entonces, Y mi consulta es si vas a poder habilitar el cuestionario hoy para poder completar o cómo sería, profe. mira que yo no, ahora mismo no identifico lo que me escribió, pero ayer respondí 2 mensajes en lo que le dije que habilite, ¿verdad? Si es tu caso, entonces puedes revisar, porque de momento yo no estoy viendo ninguna notificación de que Ah, esté todavía sin responder. bueno, bueno, profe. Sí, Voy a mirar entonces ahora. puedes revisar. Gracias, profe. Y si es que no es así, me vuelve a escribir, porque tengo entendido que está habilitado lo que me pidieron. Bueno, Sí, profe. Voy a mirar. sí, Gracias, profe. está bien. Magis, Sí, profesor, yo tengo el mismo problema que la compañera estaba diciendo. Yo también te escribí, pero creo que todavía no me respondiste. En la mensajería también. ujú, Y le escribí también al delegado que tuve el mismo problema y expliqué el motivo. sí, fíjense ustedes ahí donde yo pongo el cursor, no tengo ningún mensaje sin responder. También por eso que sí me escribió, esto ya está respondido, pero si no es así, no sé qué falla habrá tenido, pero yo no tengo a la vista ningún mensaje de momento. Profe, yo te vuelvo a escribir entonces. Sí, adelante, sin problema. Luis, Gracias, profe. Magis, Profe, sí, de repente será que a vos te salta la notificación, por ejemplo, si los compañeros te escriben en el foro de consultas, por ejemplo, creo yo que de repente se pueden estar confundiendo y te escriben en el foro de consultas pensando que esa es la mensajería, y es probable, creo yo. pero vuelvo a mostrarle entonces que este sector es lo que tiene que escribir. Sí, sí, profe. Sí, pero no hay problema, vamos a hacer los pasos de seguimiento, que por acá también voy a revisar entonces a ver qué hay. Está bien, porque este es más directo porque me muestra, pues, fíjense ustedes acá, yo tengo 45 mensajes que ya están respondidos. Esto, porque no me marca ninguna marca así en rojo con lo que no respondí. Sí, sí, entiendo, profe. Está bien.
Bueno, entonces, a ver, tengo más. Mano levantada. Leticia, adelante. Hola, profe, ¿qué tal? Profe, yo estoy teniendo el mismo inconveniente que las compañeras, pero ahora me fijé que, bueno, yo no sé si yo apreté algo o qué pasó, si era mi internet o algo, ahora ya no pude más entrar, pero ahora veo que ya tengo una calificación que dice 10 de 20 y no sé qué pasó. O sea que completaste hasta mitad de camino y Y solamente... después ya no pude. Hasta el 12 por ahí completé yo y después fue que tuve el inconveniente y yo anoche retarde le escribí al compañero cuando pasó lo que pasó, ¿verdad? Ujú. Y ahora nomás entré y vi que ya está calificado. Y eso me podría explicar Leticia en la mensajería, entonces yo Y no... En el transcurso de la eso, tarde pues, te voy a habilitar ya para que puedas hacer. profe, y eso también, o sea, trato de escribir la mensajería, me sale privado y me sale hora grupal y no me deja escribir. Y te escribí el correo por eso anoche también. No sé qué pasa. Ajá. El privado tienes que escribir, si no vas a comunicar a todo. No, y por eso y no me, o sea, entro y no me sale ningún nada. No le habilita. No. Bueno, y vamos a buscar un camino. El correo también voy a revisar y si por ahí está la solución, vamos a resolver. Dale, gracias, profesor. Sí, Dale, no hay problema. gracias. Bueno, creo que ya estamos. Ya no tengo, si me avisan si hay algo pendiente, mano levantada que no le respondí. Se va a modificar el criterio de comunicación. Escriban en la mensajería privada para que se pueda habilitar lo que falta. Sí, no hay problema el que sea cuestionario 1 o 2. Ustedes me transmiten su inconveniente y vamos a cumplir con ustedes, sin problema. A veces no es una cuestión tan inmediata, porque yo no estoy enfrente de la computadora todo el tiempo, pero eh, vamos a atender. Por eso es importante que yo tenga esa lista de consultas o de preguntas o de pedidos, porque a la medida que me llega también voy habilitando en el momento que yo me uno a la plataforma. Porque puede ser la tarde, puede ser mañana, puede ser el lunes, ¿verdad? También por eso es importante que ustedes ingresen por lo menos una vez al día para revisar. Tampoco le pongo un horario así muy limitado cuando le vuelvo a habilitar. Para que no digan, yo entré pero ya no estaba rehabilitado. Entonces, por lo menos 3 días ahora le pongo así para que puedan revisar. ¿Está bien? Muchísimas gracias a todos y que pasen excelente esta jornada y lo que quedan de los días. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias, Gracias, profesor. profe. Gracias a usted, profe, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Muchas Gracias, gracias, profe. profe. Hasta luego. Hasta luego. Feliz fin de semana. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.